desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y también me llama mucho la atención, y fue una pregunta, o es una pregunta que durante mucho tiempo yo traía, y el darme cuenta de que Dios instituye un ministerio quíntuple. Pero dentro de ese ministerio quíntuple, yo he podido entender que Dios es un Dios multifacético, Dios es un Dios que se manifiesta a quien quiere de la manera que quiere. Pero dentro del establecimiento de ese ministerio quíntuple, llamado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, siempre me llamó mucho la atención que el único de los 5 ministerios que Dios, estoy hablando de la deidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un solo Dios, manifiesto en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre me llamó la atención que el único ministerio el cual Dios, como esencia, se adjudica es el ministerio pastoral. Usted lo encuentra en la Biblia, aunque pues evidentemente sabemos que Dios es omnipotente, es omnipresente, en Él ha sido hecho y es todo. Pero en términos de la manifestación del ministerio pastoral, encontramos a la luz de la palabra que el ministerio pastoral es el único, el cual Dios se adjudica. Cuando dice la Biblia, voy a parafrasear un poco, Jehová es mi pastor. Ahí está la manifestación del Padre. El Señor Jesús también dice, yo soy el buen pastor. Ahí está la manifestación del Hijo. Y cuando usted ve a la luz de la palabra, dentro de las funciones que el Espíritu Santo se adjudica hoy por hoy, fungiendo, Él es guía, Él resguarda, Él cuida. Entonces el Espíritu Santo hoy nos pastorea, nos guía por sendas de justicia. Entonces, cuando usted examina la Biblia, ve que el ministerio pastoral es el único que Dios se atribuye en su Trinidad. Sabemos que Dios es todopoderoso, pero se tomó el tiempo de adjudicarse Él esa faceta pastoral en la tridimensión de la Trinidad. Yo siempre decía, pero ¿por qué solamente al llamamiento pastoral Dios se toma el tiempo dentro del contexto de la palabra? Aunque si buscamos escrituras podemos ver también la función de Dios en las otras 4 dimensiones del llamamiento ministerial. Pero escrituras como tales que traemos, en las que les he mencionado. Entonces he logrado llegar a entender que el llamamiento, porque dice en la Biblia que el don y el llamamiento son irrevocables, he podido entender a la luz de la palabra que existen señales para ese llamamiento pastoral. Tome nota basado en lo siguiente. Hemos estudiado nosotros a la luz de la palabra y lo hemos entendido también acá a través de diferentes enseñanzas, cómo la iglesia, la Biblia misma describe a su iglesia como un cuerpo, el cual nosotros hoy por hoy conocemos como el cuerpo místico del Señor Jesús. Esa palabra místico o mística se refiere, dice acá, mire, a la parte teológica o de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección
de los espíritus. En la segunda acepción dice experiencia de lo divino. Entonces, cuando estamos hablando del cuerpo místico del Señor Jesús, estamos hablando de un cuerpo espiritual basado en el contexto de la palabra. El libro de Romanos capítulo 12 versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, tome nota, somos, ¿qué dice? Un cuerpo en Cristo, pero un cuerpo espiritual. Dice acá: y todos miembros los unos de los otros, estableciendo la base y el fundamento del cuerpo místico del Señor Jesús. Efesios 4:15: sino que siguiendo la verdad en amor, dice acá, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, el cuerpo místico, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces nosotros podemos ver que Cristo Jesús, usted lo tiene aquí descrito, Cristo Jesús es la cabeza de un cuerpo místico, es decir, de un cuerpo que no se ve físicamente, pero que ha sido establecido en la dimensión del espiritual. Todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Tú eres parte de ese miembro, yo soy parte de ese miembro, del cual todos unidos y concertados, dice la Biblia, formamos el cuerpo místico del Señor Jesús. Esto es importante entenderlo para poder entender las heridas del pastor, porque cuando vemos este mensaje acerca de las heridas del pastor, no es un mensaje de queja, no es un mensaje de lloro, no es un mensaje, amado hermano, de pobrecito de los ministros, de los pastores, sino que el sentido de este mensaje va directamente ligado al entendimiento. Mire, quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos en algún momento anhelado en nuestro corazón, delante de Dios, tener un llamamiento pastoral en nuestra vida espiritual? Levánteme su mano, por favor. Es importante entender que a donde Dios me llama no necesariamente es para presidir en un púlpito. Yo debo de aprender a hacer lo mejor para mi Señor. Entonces es importante entender que cuando existe, Julito, un llamamiento ministerial, van a haber problemas. Los problemas que se acarrean en el entorno, los problemas que se marcan y se dan en el entorno, que definitivamente muchas veces nosotros rehuimos de ellos y no los queremos, porque pues creo que para nadie es agradable tener que estar solventando y bregando en su vida con problemas constantemente. Sin embargo, algo que yo quería la vez pasada decirle a usted, es como el ministro, el pastor, me voy a poner de ejemplo, por favor, en esta faceta. Dios en su misericordia nos permite a nosotros como ministros y pastores algunas veces crecer en la experiencia del día a día, tratando los temas de la iglesia en sí. Y el día de ayer me llamaba alguien, no me acuerdo quién me llamó, y le decía: para mí el poder platicar, el poder tener la oportunidad de ayudarte a solventar tus problemas, para mí es un conocimiento. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos 50, 100, 200 familias, 20 familias, 5 familias a nuestro cargo, porque definitivamente el llamamiento pastoral, dice la Biblia, que Dios le entrega a cada ministro las ovejas que él considera Dios. Cada pastor, cada ministro puede pastorear. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de platicar con algunos de ustedes, cuando ustedes me dan el privilegio de poder intervenir en sus problemas del día a día, o tal vez no del día a día, sino de semana en semana o de mes en mes, o algunas otras ovejas
tal vez un poco menos necesitadas, presentan problemáticas cada año, ¿verdad? Algunos otros de ustedes jamás han traído un problema a esta casa. Es decir, hay una pluralidad. Pero cada vez que usted me permite a mí como su pastor intervenir, eso me permite a mí crecer. No sé si usted me comprende esa parte. Es decir, entrar al epicentro porque el sacerdote de casa, de mutuo acuerdo con su amada esposa, le dice: mira, mi amor, yo creo que esta situación ya se nos salió del contexto. Yo creo que necesitamos buscar ayuda y necesitamos buscar al pastor, porque por más que hemos venido hablando de esta situación durante tanto tiempo, nos sigue causando problemas serios. Y cuando se da esa situación y de mutuo acuerdo se dice: sí, mi amor, tienes razón, ¿sabes qué? Llamemos al pastor y busquemos una reunión de consejería o buscamos una reunión de administración. Esa oportunidad que esta familia me otorga de poder atender sus problemáticas, al final del día termina dándome a mí como pastor crecimiento. Si usted lo quiere ver desde esta perspectiva, me permite crecer en algunas áreas en las cuales tal vez muchas veces los pastores somos inexpertos, como consecuencia de que ese tipo de problemáticas tal vez no nos tocó vivirlas en casa, nos tocaron otras. Tal vez peores, tal vez menos peores, pero simple y sencillamente otras. Entonces, poder entrar y platicar con el sacerdote y la esposa del amado hermano en casa, de alguna manera me permite a mí como ministro crecer, para ayudar a solventar las situaciones y las circunstancias, trae crecimiento a la vida personal. Entonces, al final del día, el poder entender que el llamamiento pastoral es una dádiva y es un regalo de Dios es importante, pero más importante es entender que cuando el llamamiento genuino, entiéndame por favor los escuderos y los hermanos que me honran viéndome por la televisión, pastores, que todo llamamiento ministerial pastoral va a tener sus pruebas, definitivamente. Mateo capítulo 26, versículo 31. Cuando nosotros entendemos que la Biblia, a través de las escrituras que vimos anteriormente, nos ubica a nosotros como el cuerpo místico y el Señor Jesús como la cabeza de la iglesia, entendemos que cuando se habla de cabeza, cuando se está hablando de la autoridad. Entonces, para poder entender las heridas del pastor, que déjeme decirle que no es un tema de queja como le comentaba anteriormente, sino que es más un acercamiento de ese zoom, para poder entender que aquellos que anhelan obispado a nivel pastoral deben de entender que para ser un genuino pastor y un genuino ministro, de alguna forma, así como en el cuerpo místico nosotros estamos siendo probados, vamos a ser probados en la dimensión que también el cuerpo físico fue probado. Entonces, las pruebas que vinieron sobre la cabeza, ¿quién es la cabeza del cuerpo místico? Cristo Jesús. Así como físicamente hubo un ataque frontal y directo hacia Él como el buen pastor, de esa misma manera en el cuerpo místico va a haber un reflejo similar de esos mismos ataques. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Señor Jesús fue atacado en la dimensión pastoral, eso se vuelve de alguna manera un prototipo de algún tipo de situaciones con las cuales nosotros como ministros llamados al pastoreo, para aquellos que anhelan el obispado pastoral, definitivamente deben de entender que también van a ser probados de la misma manera que fue probado nuestro amado Señor Jesús cuando Él estuvo acá en medio de nosotros. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos esta semejanza, debemos de saber que aquellos que hemos sido llamados al ministerio pastoral vamos a sufrir heridas, pero esas heridas
van a ser la señal. Porque uno dijera, yo quisiera ser un pastor sin clavos, o sea, 0 clavos. Y mire, esto no es una queja, porque yo a usted le he dicho en diferentes oportunidades cuán agradecido mi corazón está con Dios por permitirme pastorearle. Yo personalmente creo, considerando las congregaciones de algunos hermanos homólogos pastores, digo, Señor, honestamente, el redil que tú me diste a pastorear, amado Señor, qué ovejas más preciosas. Hay problemas, hay clavos, pero cuando yo comparo, amado hermano, lo que Dios nos permite solventar, digo yo, Padre de las misericordias, gracias porque me mandaste ovejitas bien lindas, Señor, bien obedientes, bien espirituales, que buscan de ti. Yo intervengo poquito como pastor por la calidad de ovejas, pero no es así en todos lados. Entonces esto no es una queja pastoral. Yo no le estoy predicando las heridas del pastor porque hoy vine dolido por todo lo que me están haciendo, hermanos. No, ustedes son ovejas preciosas. Que hay situaciones y hay circunstancias, amado hermano, ¿quién pasa en esta vida sin tener problemas? Yo personalmente creo que los problemas son la oportunidad de crecimiento, si los visualizamos desde una perspectiva positiva. Ahora, si los miramos desde una perspectiva negativa, va a ser la razón por la cual se va a tirar todo el día a llorar en su cuarto y se va a deprimir. Pero yo he encontrado, a mí me fue enseñado desde el inicio que cada problema es una oportunidad. Afortunadamente, cuando fui enseñado en los palacios de Faraón, usted deberá de saber que yo fui preparado en los palacios de Faraón como Moisés, pero el Señor un día me sacó de ahí y me dijo, ya no más ahí, te vienes para acá. Pero me traje los secretos del palacio de Faraón, ¿verdad? Entonces yo sé, amado hermano, de alguna u otra forma, que el llamamiento de Dios es grande y es tremendo. Pero aquel que anhela el llamamiento pastoral va a tener que aprender a reconocer las heridas de las cuales ha de ser susceptible en pos de ese llamamiento. Porque si tuvieron a bien los fariseos, los saduceos y todos esos feos, atentar en contra de la autoridad del Cristo de la gloria, varón perfecto, sin tacha, y todavía así de alguna otra manera trastocaron la situación para llevarlo a la cruz, aunque entendemos que era el plan y el propósito del Padre, ¿verdad? Porque si esa cruz no se da, usted y yo usted y yo no tendríamos perdón ni entrada en el reino venidero eterno. Pero bendita la misericordia de nuestro amado Señor Jesús, que voluntariamente entregó su vida por amor a ti y por amor a mí. Entonces el que anhela obispado, Mauricio, anhela lo bueno. Pero no hay llamamiento pastoral. Tome nota, y los pastores, los ministros que me honran viéndonos a través de los medios de comunicación, debemos de entender que no hay llamamiento pastoral que no conlleve marcas de pastor. Porque al final del día esas marcas que le fueron instaladas al Cristo de la gloria, al buen pastor, de alguna manera también a la parte del cuerpo místico del Señor Jesús deberá de ser probado. Y existen señales específicas con las cuales la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, fue atacado, y que cuando yo empecé a observar dije, Señor, sí, pues con razón nos ha llovido por un montón de lados, pero bendita misericordia, dice la Biblia que todo. Hazme un favor, dile a tu hermano que está a la par, si posiblemente esté pasando algún problema, dile, te va a ayudar a bien, vas a crecer. Ese problema que hoy estás atravesando te va a ayudar a crecer. Por eso es que los problemas no se evaden, se enfrentan. Cuando tú evades los problemas, estás limitando tu crecimiento. El enfrentar problemas es encontrarte con la oportunidad de solventar situaciones que te afectan en tu diario vivir. Entonces, de esa forma,
el Cristo de la gloria fue llevado de prueba en prueba y de alguna manera terminaron cimentando y terminaron identificando y como sellando el llamamiento pastoral de nuestro amado Señor Jesús. Aunque sin el sello, igual Dios es Dios y Él es nuestro pastor. Pero en sus dádivas, Él dejó establecido en la Biblia aquellas heridas que deberán de ser consideradas, y que cada uno de nosotros que anhelamos llamamiento, que levantamos las manos, o algunos otros que ya estamos sobre la marcha pastoralmente y a veces no entendemos por qué llueve sobre mojado, quiero decirte que muchas veces eso simple y sencillamente es Dios confirmando tu llamamiento. Porque, hermano, si nuestro pastor fue llevado a la cruz del Calvario voluntariamente, quiero ser claro en eso, fue llevado a la cruz, fue vituperado, fue escupido, fue azotado, hermano, nosotros que somos la parte del cuerpo místico, vamos a tener que sufrir algunas de estas mismas situaciones en el proceso de nuestro crecimiento. No suena bonito, pero al final del día, como anteriormente dijimos, todos los problemas son oportunidades que la vida nos da para crecer. Entonces, examinando la palabra, algunas señales que nosotros hemos de enfrentar, y es importante exponerle esto a la iglesia para que la iglesia también entienda que el llamamiento pastoral no es nada más yo quiero ser pastor, me lanzo y me tiro. Entonces Jesús les dijo, mira, algunas señales. Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Entonces tenemos que entender que por medio de Cristo Jesús se va a llevar a cabo, a través de esa semejanza del cuerpo místico con el cuerpo físico del Cristo de la gloria, podemos ver cómo el Señor Jesús representa a todos los pastores, y por medio de lo que a Él le acontece, de lo que a Él le pasa, podemos ver que esas heridas han de ser heridas que también los pastores han de sufrir. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces Jesús es la representación pastoral en ese momento. Entonces existen pruebas que nosotros debemos de considerar para aquellos que estamos siendo formados en el llamamiento ministerial. Número 1 son los azotes en la estructura ministerial. Es decir, los problemas que acontecen en medio de las congregaciones, que de alguna manera tocan la estructura del funcionamiento de la iglesia. Dice Juan capítulo 19 versículo 1: así que entonces Pilato llamó a Jesús, tomó Pilato a Jesús, y dice la Biblia, y le azotó. Los azotes al cuerpo, los golpes, de alguna manera, nosotros sabemos que cuando hay una contienda, lo que los golpes procuran es debilitar la estructura del ministro, del pastor. Esto puede ser a través de situaciones que se presentan en medio de la congregación que afectan directamente al liderazgo. Entiéndase, problemas con los pastores, problemas con los ancianos o con el liderazgo en general. Es decir, una de las cosas que nosotros hemos aprendido, y los escuderos, y en algunos momentos a los hermanos que
Dios nos permite de alguna manera concederles el púlpito para ministrar, es decir, invitar a alguno de los escuderos y decirle: el miércoles te toca compartir palabra. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que cada vez que el Señor nos permite tocar este púlpito, por eso yo ahorita en mi oficina le decía a mis escuderos: hermanos, yo estoy temblando porque tengo que predicar. Cualquiera diría: ay, pastor, pues usted predica a diario. Hermano, pero de veras, los domingos son los únicos días que yo amanezco así, mire, hermano. Bendita misericordia de Dios por el temor a la palabra del Señor. Entonces, aquel que ha sido llamado al ministerio, una de las áreas que van a ser tocadas o van a ser azotadas van a ser las estructuras de funcionamiento dentro de la iglesia. Dice la Biblia que Pilato llamó a Jesús y le azotó. Esos azotes tipifican, amado hermano, problemas a solventar, incluso dentro de la familia ministerial. Entonces, cuando uno ha sido llamado al pastoreo y dice: bueno, Señor, tú me llamaste, pone la iglesia, e inmediatamente a los 6 meses, al año, los tiempos son de Dios, empiezan a haber problemas de rebelión, empiezan a haber problemas de rebeldía en medio del pueblo. Uno empieza a ver que, por ejemplo, los hermanos más cercanos al ministro pastor empiezan a tener problemas. Y a veces dicen: bueno, si es que los que están cercanos al pastor son los más claveros. Posiblemente sí, no. Lo que sucede es que entre más te acercas al ministro, las batallas cambian de nivel. Entonces, cuando nosotros vemos, o por ejemplo como pastor, mire, déjeme ponerme como ejemplo, por favor, y poner la casa como un ejemplo, únicamente como ejemplo. Por favor, quiero ser claro, no, el pastor le está pasando la radiografía de la iglesia. No, es un ejemplo. Hágame favor, dígale a su hermano que está a la par: el pastor solo va a dar un ejemplo. Ok. Por si hay algo por ahí que se parezca, ¿no? El pastor está diciendo no padezco de eso, hermano, bendita misericordia de Dios. Entonces, cuando como pastor me doy cuenta que empiezan a haber problemas en la familia de mis escuderos, o empiezan a haber problemas de rebelión en medio de los pastores, o empiezan a haber situaciones difíciles en medio de la vida de los ancianos y del liderazgo en general, uno dice: Señor, ¿qué está pasando en medio de la congregación? Y créame que una de las primeras preguntas que viene al corazón de uno ministrándome en esta línea es: Señor, ¿será que realmente me llamaste a mí para ser pastor? Porque la casa está revuelta, papito. Se me pusieron al tiro los pastores, los ancianos ahí me están haciendo uno de ministro, pastor. Bendita misericordia. En la casa de Dios, yo ya le dije, me ha permitido pastorear ovejas preciosas. Entiéndase también que el liderazgo somos, es más, yo soy oveja de mi pastor. Pues todos somos ovejas. Entonces tenemos que entender que la problemática recrudecida muchas veces de los que se dan en medio de las casas terminan siendo una confirmación de los azotes que el Señor Jesús recibió cuando Pilato le mandó a llamar y empezó a azotar el cuerpo. Cuando se azota el cuerpo, lo que se quiere afectar es la estructura. Y la Biblia dice que los azotes lo que buscan es debilitar. Entonces, esto le aconteció a nuestro Señor Jesús. Fue azotado, fue golpeado, fue ultrajado, fue escupido, fue vapuleado. Nos vamos a la parte mística como iglesia y tenemos que entender que situaciones similares, solamente que en la dimensión espiritual, van a acontecer. Entonces, cuando se dan problemas de estructura y de funcionamiento, cuando hay pastores que se rebelan, cuando hay liderazgo que se revela, cuando hay problemas en medio de las familias de los líderes, uno muchas veces dice: Señor, Padre de la gloria, si la cabeza está mal, el cuerpo está mal. Yo fui enseñado por parte de mi apóstol que eso funciona únicamente en la dimensión de la unción, porque la que desciende la unción, hemos hablado muchas veces que la antiunción desciende también, pero el apóstol a mí nos enseñó a nosotros, los pastores, que lo que desciende no es la maldición, sino que es la unción. Cabeza, barbas, hasta el borde.
Entonces, de la misma manera que el cuerpo místico fue probado en su estructura, una de las señales del llamamiento pastoral genuino son los problemas estructurales dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el cuerpo místico fue azotado, también va a ser, que el cuerpo del Señor Jesús, no místico, el cuerpo del Señor Jesús fue azotado. El cuerpo místico, entiéndase iglesia, deberá de ser azotada. ¿Para qué? Para probar su estructura. Entonces, cuando nosotros como pastores nos encontramos delante de problemáticas serias administrativas dentro de la congregación, cuando empezamos a ver problemas recurrentes en el liderazgo, cuando empezamos a ver que se están dando cosas que no se han dado durante mucho tiempo, que todas conllevan a problemas, debemos de entender que esos son los azotes instalados en el cuerpo del Señor Jesús, y que de la misma forma el cuerpo místico deberá de ser azotado para ser probado y aprobado. Entonces, ¿cuáles son las heridas del pastor? Una de las heridas del pastor es que le golpeen la estructura de trabajo organizacional dentro de la iglesia. Porque de alguna manera, cuando se toca la estructura de funcionamiento, se toca la administración hacia el pueblo. Porque ya cuando, por ejemplo, yo tengo ayudas ministeriales, yo paso problemas también, como usted y como todo simple mortal. El ministro, el pastor no es el superhombre, también tiene sus problemas. Y cuando nosotros empezamos a ver que se dan problemas en todos los escuderos, problemas de trabajo, problemas de finanzas, problemas en el hogar, problema con la sujeción de los hijos en esta situación, problema entre marido y mujer, son líderes, sí, ya son ancianos, son diáconos, pero también tienen problemas de funcionamiento familiar, y se empiezan a recrudecer los problemas. De repente el hermano que dirige, que es la cabeza estructural también del área de la alabanza, empieza a tener problemas. Muchas veces la iglesia de una manera dice, bueno, a saber qué espíritu se coló en medio de la congregación y está haciendo estragos. Y empiezan a achacar, seguramente el pastor está mal, por eso la estructura, por eso la iglesia está mal. Pero amado hermano, yo no encuentro al Señor Jesús en ninguna de sus facetas mal. Sin embargo, fue azotado. Entonces hay pruebas establecidas dentro de la iglesia que se entienden a nivel de Juan capítulo 19 versículo 1, que van a ser, mire, esos problemas terminan siendo señal. Hoy voy a predicar acerca de la autoridad y se tira una predicona de la autoridad. En la próxima semana lo están probando en esa línea. Hoy voy a hablar del amor, ministra del amor. En la próxima semana, los próximos 15 días, el próximo mes, qué sé yo, le van a probar el amor. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que hablamos es espíritu. Y en la medida que ministramos, en la medida que nos acercamos, por eso el liderazgo debe de entender que en la medida que se acerca al trabajo del ministro, sufre o podría ser susceptible a sufrir azotes. No es nada más de decir, aquí la cosa es a Dios orando y con el mazo dando. Yo voy a serle fiel a mi padre hasta la muerte. Por favor, prepárese, porque le van a probar la fidelidad a su padre. Y pídale a Dios estar preparado para poder ser aprobado. Entonces, cuando hay una iglesia genuina, hoy puedo entender yo, por eso le digo, a mí se me han abierto los ojos de una manera extraordinaria. Ahora yo entiendo que una iglesia bajo ataque es porque hay un ministerio genuino de por medio. Que el enemigo, Jehová lo reprenda, quiere que aborte. Entonces, amados hermanos que anhelan obispado pastoral, no van a poder caminar con una iglesia perfecta, jamás. Porque la iglesia, el cuerpo místico del Señor Jesús está compuesto por humanos, mortales, como tú y como yo. Y mientras nosotros seamos parte,
Amado hermano, de alguna manera, todas aquellas cosas que nos afectan como ser humano, de alguna forma van a afectar también la relación dentro de la iglesia. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, hermano, que has sido llamado al pastoreo, si tienes problemas estructurales, tienes problemas de liderazgo, el liderazgo se te está peleando, los pastores se han puesto reverde, los ancianos se han sublevado, algunos de los ancianos, de los pastores de liderazgo están teniendo problemas en casa, están teniendo problemas en el trabajo. Uno dice, Señor, pero ¿por dónde está cayendo toda esta camorra? Entonces, los azotes al cuerpo lo que van a buscar es debilitar la estructura de la iglesia. Pero si te encuentras bajo asedio y si te encuentras, pastor, bajo esa batalla, quiere decir que una de las señales se está cumpliendo. Dice la Biblia, mire, que el segundo lugar que fue golpeado en el Señor Jesús en la cabeza fue el rostro. Lucas capítulo 22, es aquí donde uno se da cuenta que los problemas, muchas veces más que ser problemas, son señales. Lucas 22, 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Recuérdese que lo que aconteció con el cuerpo del Señor Jesús ha de acontecer con el cuerpo místico. Tome nota de esto. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Burladores. Y decían otras muchas cosas. ¿Qué dice ahí? Injuriándole. Quiere decir que las heridas en el rostro, por medio de golpes de ignorancia ministerial, se traen al cuerpo místico del Señor Jesús a través de la injuria. Quiere decir que otro de los golpes y otras de las heridas, Yair, si anhelas obispado pastoral, deberás de saber que una de las muchas señales que tienen los pastores son las injurias. ¿Qué es injuria, amado hermano pastor? Mire, injuria dice que es nombre femenino. ¿Y qué es una injuria? Es un hecho o un insulto que ofende a una persona para atentar en contra de su dignidad. ¿Dónde golpearon al Señor Jesús? En el rostro. Pero esos golpes fueron a través de la injuria. Y la injuria son insultos que ofenden la dignidad, el honor y la credibilidad de alguien que es justo. Entonces, otra de las señales de los verdaderos ministerios pastorales son las injurias, son las mentiras, son aquellas palabras. Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado con alguien, no lo sé, que le ha hablado mal de mí. Yo estoy seguro que más de alguien. ¿Sabe qué le están diciendo? A través de esa injuria, el llamamiento de tu pastor es genuino. O sea, analicemos esto. Si los golpes al rostro del Señor Jesús fueron a través de muchas cosas, fueron a través de ofender y atentar en contra de la dignidad de aquel llamado nuestro Cristo Jesús, atentando contra su honor, contra su ministerio, contra su credibilidad, siendo justo, el único y verdadero justo se llama Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que nosotros como ministros que anhelamos el obispado, o que ya estamos en medio del ejercicio, pero no entendemos por qué la gente está hablando mal, debemos de entender que una de las señales, hágame favor, dígale a su hermano que está a la par, una de las señales de los pastores genuinos
son las injurias. Ay, hermano, pero ¿qué tanto hablan? Amado hermano, dice la Biblia que decían otras muchas cosas, atentando en contra de su dignidad. Jesús, usted y yo somos simples mortales, cometemos errores y seguramente habrá muchas cosas que achacarnos, pero a Él no. Entonces, de esa manera que fue atacado Jesús con injurias, ha de ser atacado el cuerpo místico. Entonces, al final del día, si tú y yo somos sabios en Dios, entenderemos en ese llamamiento, pastor, que me estás viendo y que para ti es una confirmación en este momento que estás viendo esta enseñanza. Esa injuria, ese atentado en contra de tu honorabilidad, ese atentado en contra de tu credibilidad, no termina más que siendo una confirmación de Dios que eres genuino ministro. Porque el cuerpo místico ha de ser azotado igual que fue azotado el Cristo de la gloria. Entonces, si nosotros somos sabios, prudentes e inteligentes, entenderemos que lo único que se está marcando ahí es un sello de ministerio. Parece inverosímil, hermana Genoveva, pero al final del día dice la Biblia que una de las heridas que sufrió nuestro amado Señor Jesús en el rostro, ¡pau!, fue con injuria. Ahora, ¿qué quiere decir injuria? Esa palabra viene del original blasfemeo. Ahí tiene usted varias acepciones. Vilipendiar. Específicamente dice acá, hablar impíamente, hablar mal. Mire, quiero hacerle una pregunta. ¿Alguien alguna vez ha hablado mal de usted? Quiere decir que usted es cuerpo. Es cuerpo místico. ¿Alguien alguna vez le ha calumniado? ¿Ha hablado mal de usted, injuriado? ¿Ha hablado de usted impíamente? Eso es una señal de que usted es parte del cuerpo. Difamar. Mire, esa palabra blasfemeo, que es la G987, tiene un origen, que es la palabra G989 en la concordancia Strong, griego 989 en concordancia Strong. Esa palabra sale de la palabra blasfemos, que quiere decir difamatorio, calumnioso, es decir, contra el hombre. O sea, no van a atacar al pastor, van a atacar al hombre. No van a atacar al Hijo de Dios, es decir, van a buscar los errores personales para tratar de vilipendiar, dice acá. Es un impío contra Dios, maldición y blasfemia. Entonces, un impío, dice ya el diccionario, que es un adjetivo que no tiene o no siente compasión ni piedad. ¿Cuál es la segunda señal del ministerio pastoral? La blasfemia en contra de Él, la injuria, la mentira. Es decir, cuando usted ve que hay demasiada gente metida queriendo injuriar la vida de un ministro, usted tiene que entender que esa es una señal de un ministerio genuino. Porque de la misma manera que golpearon el rostro de Jesús, van a querer golpear el rostro del cuerpo místico. La tercera herida es la herida con caña. Y estas heridas con la caña, lo que buscan, amado hermano, es restar y quitar la autoridad sobre la cabeza ministerial. Una de las cosas que va a surgir en el pensamiento del verdadero pastor, mire pues, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Uno de los pensamientos que vienen como consecuencia de estas heridas, de las heridas en la cabeza, propinadas con una caña, es el querer alejar al ministro de su llamamiento de autoridad dentro de la casa.
restando y queriendo con palabra quitar el manto de la cobertura sobre aquel que ha sido llamado por Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a entender como ministros, pastores, es que una de la manera a través de la cual el enemigo va a golpear y va a herir al pastor. Recuérdese que todo esto lo hace el enemigo con un propósito. ¿Cuál es? Heriré al pastor. O sea, el ataque frontal al ministro tiene un objetivo: que usted se disperse. Heriré al pastor. ¿Y qué dice el resto del versículo? Y las ovejas. Entonces, el epicentro del golpe, aunque es el ministro y el pastor, el propósito primario es que tú te disgregues. Por eso es que cuando alguien no está cimentado genuinamente en el entendimiento de a dónde Dios le llevó a cubrirse, cualquier situación de golpe de caña lo aleja de la congregación. ¿Cómo atacan a la cabeza ministerial? Criticando la autoridad del pastor. Eso que el pastor está diciendo no es así. Eso que dijo el pastor en el estudio, yo creo que no es así. Yo lo voy a decir así. Cada vez que tú tuerces, manipulas, trastocas o cambias las instrucciones del ministro, estás atentando en contra de la autoridad del ministro, porque te estás poniendo en vez del ministro. Por eso, escuderos, diáconos y servidores, tengan mucho cuidado cuando les dicen dice el pastor, porque muchas veces el pastor no ha dicho nada. Ahora, el problema, dejémoslo separado en esto en dos facetas. Dice el pastor no ha dicho nada. Ahí hay un problema de información. Pero a la persona que está diciendo, escuderos, por ejemplo, viene un escudero y le dice a cualquiera de ustedes: mire, dice el pastor que si no le haces favor de mandarle 100 quetzales de ofrenda porque no tiene para echarle la gasolina ahorita para regresar a su casa. El tomar esa palabra y decir así dijo el pastor, eso es usurpar autoridad. Y eso es atentar en contra de la autoridad del ministro. Por eso, hijos, escuderos y pastores, una de las cosas que no podemos nosotros permitir en medio de la congregación es que se diga que tú has dicho cosas que no has dicho. Y aquellos que dicen de esa manera están atentando en contra de la autoridad establecida por parte de Dios. Porque la tercera herida que quieren infringir es en la autoridad. Una de las heridas con las que nos vamos a enfrentar nosotros los pastores es con que muchas veces te van a, ¿cómo es que se llama esta palabra? Cuando alguien llega contigo, te van a abordar y te van a decir, así dice el pastor. En el momento que nosotros como líderes, como diáconos o con cualquier grado de autoridad que el Señor te haya conferido dentro de la congregación a través del ministro que te cubre, atenta en contra de la autoridad ministerial. Pero es aquí donde necesito decirle, es parte de... Para aquel que es ministro y es pastor debe de entender que esto va a pasar. Todas estas heridas van a pasar. La situación es, si eres genuino y verdadero ministro, vas a llegar a la cruz. Porque nada y ninguno de estos golpes. Y mire, ¿cuál era el llamamiento del Señor Jesús? ¿Cuál era? Él dijo en la cruz del Calvario, consumado, es decir, terminé. Se acabó, terminó. Aquí la situación no hay más. Lo que había que hacer yo ya lo he hecho. Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender que estos golpes, ay no, ojalá que de los 10 solo me toque uno. No,
son las señales que en las heridas al pastor lo van a su pastor, hermano que me ve por la televisión, a su pastor van a intentar golpearlo con todo esto, con un propósito. Y si usted le da paso a los que contradicen y van en contra de la autoridad, usted está siendo partícipe y se está volviendo detractor del ministro. Por eso una de las cosas que tenemos que entender es que cuando hablan mal, cuando atentan en contra de la autoridad, cuando golpean con caña la cabeza del ministro que te cubre, el propósito es uno: herir al ministro. Por eso es que cuando hieren la autoridad del ministro y la persona que está bajo cobertura lo recibe, una de las acciones inmediatas es disgregarse. Entonces, cuando golpean la cabeza de tu pastor, cuando golpean la autoridad de tu pastor, criticando lo que el pastor hace o deja de hacer, murmurando del pastor en todo nivel, tú tienes que saber que te estás convirtiendo en una manera a través de la cual Dios está dando señal del genuino llamamiento de ese ministro. La tercera herida de un pastor es que hablen mal de él. Es que yo no quiero pastor, yo no quiero más con la iglesia porque toda la iglesia habla mal de mí. Eso hicieron con Jesús. ¿Quién eres tú para que la iglesia no lo haga contigo? Lo importante es que nosotros no seamos parte de ese movimiento. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, la tercera forma que van a tratar de herir al pastor es con la crítica y con la murmuración. Tú ya tienes que entender que la crítica y murmuración es un sello del llamamiento ministerial. Si el pastor predica muy recio, que por qué grita. Que si habla muy quedito, que seguramente no desayunó. Usted conoce ministerios en los cuales todas las decisiones de los pastores se contradicen. De alguna manera, no estoy diciendo que sea correcto, porque no estoy diciendo que atentar en contra de la autoridad del pastor sea correcta, no. Pero como pastor lo voy a ver positivamente, Walter. Es una señal que no me puedo quitar. Si Cristo Jesús fue golpeado con caña en la cabeza, atentando en contra de su autoridad, seguramente una de las formas que van a querer atacar al cuerpo místico en este tiempo va a ser a través, muchas veces, de la crítica y la murmuración en contra de la cabeza ministerial que te cubre. Yo no estoy diciendo que estas heridas que se están infringiendo sean correctas. Qué bueno que Dios puso esos hombres señal. ¿Por qué? Vos sos el hombre piedra pómez. Porque por donde pasás, miras, con piedra pómez se quitaba un tanto de los callos en los pies, hermano. Todo lo duro del pie con una piedrita pómez. Hay piedritas pómez a veces en la iglesia, hermano, que se encargan de desgastarle la paciencia al pastor. En otras congregaciones, yo ya le dije que acá Dios por misericordia, yo le doy gracias por su vida, hermano. Gracias por dejarse pastorear voluntariamente, ¿verdad? Recordémonos que hay dos parábolas de las 99. Son dos parábolas de 99 ovejas. En una el pastor la pierde, gacho. Y en otra la oveja no se deja cuidar y se descarrea. Ahora ya le corresponde a usted decir, gacho. Pastor queriéndote cuidar, dándote consejo, diciéndote, mi hijo no se mete en ese hoyo porque se va a caer. Tenga cuidado más. Hermano, perdóneme, no hay nada más. Esa palabra, no es mala la palabra gacho, ¿verdad? Perdónenme los hermanos que nos ven por las redes, son modismos chapines. Hijo, ¿cómo amaneciste? ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo siguió tu situación? Ahí voy, pastor.
mire, medio. Y darle la vuelta por atrás al pastor, amado hermano, con mentira. No se vale. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a alguien murmurar de su pastor? Nadie. Ay, aleluya. No digo, pues, aleluya. Esas 3 heridas no son las únicas. Vamos a entregar más. Le digo, si el Señor me lo permite, porque no sé en qué momento Él me mande a llamar o sea el arrebatamiento. Ojalá usted esté buscando de Dios en ese momento. Pero los golpes en la cabeza, la crítica a la autoridad de tu pastor. Y a mí no me parece tu pastor porque cada quien tiene su forma diferente de ver. Pero ¿cuál es el centro de esto? Esas heridas nada más son una confirmación. Así que si tú me estás viendo por la televisión y te has preguntado si realmente eres pastor, todo lo que ha estado pasando, si es en esta línea, porque no es lo que se me ocurra, es como el Señor Jesús fue afrentado, siendo la cabeza. Y si el cuerpo de Cristo fue azotado con todo esto, el cuerpo místico también va a ser probado. No es con lo que el pastor se le ocurre. ¿Qué le pasó a Jesús? Con caña le dieron. Ser pastor no es fácil. Tiene que ser Dios el que te llame. Y cuando Dios te llama, te va a probar. Garantízate de ser aprobado. Ponte de pie, por favor. Vamos a cerrar esta primera enseñanza acá y hemos de continuarla en el segundo servicio, si el Señor nos lo permite. Déjeme sellar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion. O visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.